hay default, minuto. No hay default porque, en primer lugar, para que haya default, el deudor tiene que declararse en cesación de pagos. Argentina no solo no se declaró en cesación de pagos, sino que además paga, puso los fondos a disposición. Griesa cada rato tiene que estar liberando fondos, mostrando el error de su sentencia. Y tampoco los acreedores han pedido el default de la Argentina. Tampoco los acreedores han reclamado que Argentina estuviera en default. Es decir, no hay default. El default es una cuestión objetiva y técnica. Eso no ha ocurrido. Por último, la gran discusión que tenemos acá es la inconsistencia del fallo de Griesa, donde ni siquiera él aplica su propio fallo, no embarga en favor de los buitres, llama a un mediador y lentamente comienza a desdecirse liberando pagos. Es decir, no hay default, eso es categórico. Argentina paga, cumple y los acreedores también lo leen así. ¿Están malvinizando el tema, Roberto? Tres o cuatro cosas. No, definamos después algún día que quiere decir malvinizar, bueno, pero dicen mucho de la oposición que ustedes están malvinizando. Convertirlo en algo testimonial. Claro. Definamos 3 o 4 cosas que son trascendentes y que no son testimoniales, justamente. Digo, llevamos 30 años de democracia, un poco más. Los primeros 20 años de democracia, entre el 83 y el 2003, la deuda externa fue un condicionante de la democracia argentina. Todos los gobiernos, y no voy a hacer juicio de valor sobre esos gobiernos, todos los gobiernos tenían visitas del fondo, se condicionaban los presupuestos, había que discutirlos con el fondo antes de llevarlos al Congreso, era un condicionante el ajuste. Parecía, los argentinos tenían la sensación de que cualquier voto terminaba recuperado por el partido del ajuste. O sea que fue la deuda pública un tema muy pesado para la Argentina durante 20 años. Entonces, del 2003 para acá, pudimos crecer, desendeudarnos, tuvimos una reestructuración exitosa. 2 reestructuraciones anteriores de deuda, de 2 default, no lo fueron así. El default del 88 se sale con el plan Brady en el 92 y fue negativo. El megacanje no impidió el default y fue negativo. Entonces digo, el reduccionismo que no está el de Patria Buitre, malvinizar, es decir, estamos defendiendo un proceso de reestructuración que liberó las fuerzas de la democracia en la Argentina. La sensación que hay hoy que el gobierno decide, esto es muy trascendente, no es lo mismo. Digo, recordemos lo que fueron los primeros 20 años de democracia en la Argentina y su relación con la deuda pública y su relación con los organismos multilaterales. Ahora, perdón, entonces, eso me parece que es muy trascendente, cuidar la reestructuración. Esta reestructuración de deuda ha permitido a la Argentina ser autónoma. Pero es muy trascendente. Es una pregunta concreta, igual, ¿por qué no buscaron la dispensa de la Rufo? O evitar que la Rufo se lleve puesto los canjes 2005 y 2010. No, el gobierno justamente lo que trata de evitar, es justo, por eso hablo de cuidar la reestructuración, es que mejorar una oferta, aún en el marco de un juzgado, podría tirar abajo los canjes 2005 y 2010. ¿Pero para ustedes no habría este problema? No, pero es que porque no se hizo nada respecto a lo que se puede hacer para eliminar ese riesgo. Esa es la gran incógnita, la gran pregunta. ¿Cómo no se hizo nada? Si nosotros fuimos juntos a una misión a ver si la Corte tomaba el tema y podíamos lograr extender el plazo. No, respecto se hicieron cosas, digo, respecto a la Rufo. La Rufo simplemente lo que... Y eso era para justamente extender el plazo e impedir que la Rufo se gatillara. En el escenario en el cual la Corte le pidió una opinión al gobierno de Estados Unidos, pero digo, independientemente... Bueno, fuimos a hacerlo y valoro que hayamos sido... No, yo también... Estuvo Federico Sturzenegger con ustedes. Pero no digamos que no se hizo nada, digo. No, pero Roberto, esto es como muy sorprendente que no se haya hecho, porque lo que había que hacer es simplemente pedirle a los bancos pagadores que junten el 66% de los bonistas para que digan que hacían, básicamente, aceptaban no tener la Rufo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este mes, en vez de estar tanto que el ida y el vuelta, porque hasta por ahí Griesa se venía a poner el stay, se veía que Argentina estaba haciendo algo, pero no se intentó nada, esto no tiene ningún costo. Primero, Griesa arrancó diciendo, apliquen el pari passu, sin embargo, cuando llega el momento de tener los fondos ahí, no los embarga y no aplica su fallo. Nombra un mediador, nos lleva a una mediación. Por algo el propio juez estaba inseguro de lo que iba a hacer y de hecho lentamente va liberando. Ahora, lo que vos planteás de hacer una compulsa y demás, no digo que sea, digo, eso genera a Argentina una situación de debilidad frente al juzgado y frente a los buitres. Perdón, yo los escucho y yo soy bastante poco entendido de economía. Nada que ver con la economía. Paripaso, Rufo, parece el del 4 de la selección de Italia, waiver, no sé, cosas raras. La pregunta concreta que yo les hago a los dos,
A mí me vendieron que el miércoles entrábamos en default y volvíamos al 2001. Yo por lo menos leí varios diarios. pasó. Sí. Bueno, por eso. Vamos a No entrar sé en quién un te lo vendió, escenario- yo no, No, bueno, lo pregunto porque realmente se alertó a la población. Bueno, se declaró el default. Pero No, ¿eso ¿quién nos va a declaró llevar a el default? dónde? ¿Quién Nadie declaró declaró eso? el default. No Mira, entiendo eso. Ni los acreedores declararon el default, ni Argentina está en cesación de pago. Esto yo lo dije en el primer minuto que me tocó hablar. A ver, pero perdón. ese es el problema y el dilema que estamos enfrentando. Tomo lo de Kruger. Kruger lo que está diciendo es que en la medida que hay un ataque especulativo del menos del 1% de tenedores de deuda de bonos en default que operan contra una reestructuración que fue aceptada, la propuesta de pago por el 92,4, se pone en riesgo el sistema financiero internacional. En segundo lugar, bueno, que se arreglen ellos. está bien, bueno, no, pero en segundo lugar, pensemos en los argentinos. operar sobre la cláusula Rufo y alegremente decir vamos a mejorar la situación de los buitres. Ahora, Roberto, en Violar, ese sentido eso hay es una muchos, situación no, pero Roberto, a ver, complicada. explícanos Eso tira una- abajo el 2005. Pero explícanos una 2010. cosa, No, porque al hay muchos contrario. como Sturzenegger que dicen, el gobierno de tanto decir Rufo, están advirtiendo al gobierno que les inicien juicio, hay que hacerlo más callado a la boca. Está bien, pero el gobierno no puede exponerse frente al fallo de Griesa a decir yo voy a arreglar y mejorar la situación de los fondos buitres en contra de los tenedores que aceptaron buenamente la propuesta argentina. Ahora, en el Es día a día, sorprendente. en el gobierno, no, el gobierno lo que dice es... En todo caso hay diferencia cómo pagar. Nosotros no podemos, Argentina, nación soberana, no puede, precisamente porque no puede mejorar la oferta del canje, no puede colocarle $1 más a los tenedores de bono en default que lo que le ha dado a los que buenamente aceptaron la propuesta. Y eso es clave, eso es decisivo, es un pasa no pasa. A ver, el gobierno ha planteado claramente en el escenario y se viene discutiendo hacia el fallo, es que el gobierno no puede colocar $1 más que lo que le dio a los bonistas del canje. Para eso hemos votado el año pasado en el Congreso la reapertura del canje y estamos dispuestos a ofrecer los bonos del canje. Y lo dijo el ministro, ganan el 300%. Esta es una discusión clave. El otro punto, porque si no, Federico dice cosas, y por eso yo tal vez me tuve que extender en alguna discusión, de estamos aislados del mundo, queremos... No, el gobierno arregla todos los problemas del frente externo. Arregló el canje 2005, le pagó al fondo en el 2006, canje 2010, consiguió 93,4 de aceptación, arregló el problema del CIADI, que era un problema de deuda de las empresas estadounidenses, arregló el problema Pero eso del se lo están París. reconociendo, y dicen, No, digo, ¿y por qué no arreglan pero no es que esto? estamos, Eso no es que estamos preguntaba, ¿no? aislados Tal del cual, mundo. tal cual. No es que estamos aislados. El gobierno tiene como misión, y lo dijo la presidenta, dejar ordenado Sí. al próximo gobierno. Bueno, si algo un se frente vio en externo. esto, si algo se vio acá, Roberto, es que no hay aislamiento, porque realmente Para nada. a nivel internacional, Para nada. grupo de China, La ONU, el G77, la ONU, el G77, Ahora, igual, países importantes. todos te aplauden, pero nadie hace lo que hace Argentina, ¿no? Y no, la verdad que No, no. pero venimos también de una situación difícil. Lo notable es que nosotros tenemos restricción externa del 2012 y que por primera vez un proceso de restricción externa no le cayó como un mazazo en la cabeza, como pasaba cuando había crisis en el 81, en los periodos de 81-82, 89-90, 94-95, 2001-2002. Ujú. Esta vez no pasó. El gobierno, frente a la restricción externa, decidió priorizar su mercado interno y pulsear con el mercado. Todavía eso no es pasó. muy, Pero eso es evaluaron muy en enero. eso es muy legítimo, ¿eh? Eso es muy legítimo. Se evaluó porque se necesitaba un nuevo nivel de competitividad de la economía. No, antes digo. decían que era por Shell. No sé quién dice Shell. Yo digo, era lógico que gobierno. Argentina, era lógico que las exportaciones argentinas necesitaban un nuevo nivel de competitividad. Y es Se lógico. está a punto- Un gobierno que tiene un coeficiente de apertura de su economía del 25%, o sea, del Producto Bruto. O sea, el 25% es casi el modelo agroexportador de la década de 1880. Digo, Consenso de las commodities. no podemos estar hablando de un país aislado en el mundo cuando viene el premier de la segunda economía del mundo a dialogar con la presidenta. Un bloque de países que representan el 30% del Producto Bruto Mundial vienen a dialogar a la Argentina. Digo, no podemos seguir diciendo eso cuando el volumen de comercio e intercambio de la Argentina es enorme, donde intercambias con Brasil entre 38 y 40 mil millones de dólares por año. No podemos decir esas cosas porque no son ciertas. ¿No hay riesgo de que te vayan a tener que devaluar de A vuelta ver. antes de fin de año? ¿Por qué? Porque no consigan... A ver, el gobierno no devaluó, el gobierno administra, durante todo este tiempo, desde el 2003 para acá, administró la flotación cambiaria conforme a dos cosas: el empleo y el salario. Tener un tipo de cambio competitivo para proteger el empleo y que no fuera a expensa del salario. Y esa es la política cambiaria del gobierno a lo largo de todo este tiempo: lograr exportar Hasta enero. autos,
lograr exportar autos con un SMATA bien pago, con un gremio mecánico. Y eso es un orgullo para Ahora tenemos un Argentina. SMATA que apalea a trabajadores Exportar industria. Estás en un problema en el cual Brasil no te compra 150.000 autos y la discusión es si el mercado interno argentino, después de haber vendido 1 millón de autos, puede absorber esos 150.000. Y esa es la pelea de tener una industria con trabajadores bien pagos. Pero el trabajador, ese es el éxito de bien este o mal pago, modelo. lo que le preocupa no es que suba el dólar por la competitividad, lo que le preocupa es que subió el dólar en enero y en el primer semestre tuvimos inflación oficial del 15%, eso le preocupa. Sí, tenés un problema en el cual vos tenés un problema de desaceleración de la economía que está ligada fundamentalmente, y aquí sí podemos conversarlo con Federico, al componente de la inversión de la economía. Te va bien el consumo interno, te va bien las exportaciones y tenés una discusión de la inversión, y eso es real. Por eso el gobierno arregla el frente externo.